el pastor Steve Lawson es un pastor o fue un pastor de una iglesia local específico. Ya sabemos cuál es, la Iglesia de la Trinidad. Y esto quiero aclarar. ¿Por qué estoy hablando sobre esto? Porque él no es, el pastor Lawson no es o no fue el pastor de la gran mayoría del mundo de la internet. Porque pareciera que ahora, por ser una figura pública en el mundo de la internet, entonces listo, el pastor Lawson es pastor ahora de cualquier cristiano detrás de una pantalla. No, eso es un error. Cada cristiano, bíblicamente cada cristiano tiene su pastor personal, hablando en el contexto de una iglesia local. Yo personalmente tengo mi pastor personal donde me congrego, y así sucesivamente todos los cristianos detrás de una pantalla tienen que tener su pastor personal. El pastor Steve Lawson no es mi pastor personal. Yo nunca me congregué en una iglesia local donde el pastor Steve Lawson era pastor, por ejemplo, la Iglesia de la Trinidad. Entonces, eso hay que aclarar porque hay muchos que están diciendo no, que el pastor Steve Lawson era una figura pública. No, para. Cuidado acá, porque no es tu pastor. Bíblicamente, todos, como mandato de Dios, debemos congregarnos en una iglesia local física, no virtual. Atención con eso. Entonces, cada cristiano bíblicamente pertenece a una iglesia local, física y real. Esté, donde viva usted, usted tiene su pastor real y físico, allí en su iglesia local. Porque ahora hay cristianos y también fariseos entrometiéndose en las iglesias locales que no les pertenecen. No son parte de esa iglesia local. Y están señalando, fíjese esto, hay cristianos y fariseos que están señalando los pecados de otras congregaciones. Y empezando por el pastor de esa iglesia local, que ellos no son parte. La pregunta, ¿es bíblico eso? No es bíblico. Entonces, comiencen por la viga de su propio ojo y la del pastor de su iglesia local, si es que se congrega. Después pueden venir y charlamos bíblicamente. Entonces, hablando de internet, se está usando, evidentemente internet, se está usando más para lo malo que para el bien. Que lo haga el mundo, bueno, sabemos que el mundo practica el mal y están bajo el dominio del príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero los cristianos deben usar internet para el bien del Evangelio de Cristo, para que vean a Cristo, no a un pastor que de repente ha caído en pecado. Pregunto, ¿de qué sirve entonces la exposición del pecado personal de alguien a los que no conocen a Cristo? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve exponer el pecado personal de un cristiano? Y eso para el mundo incrédulo, ¿de qué sirve eso? ¿En qué le va a edificar? ¿De verdad creen que el público incrédulo va a creer en Cristo después de que alguien escrache a un cristiano? ¿De verdad creen eso? Cuando hablamos del mundo de la internet, entendemos que no es un mundo real y físico. Aunque hay personas reales y físicas detrás, la realidad es que es un mundo virtual, punto. Es internet. Entonces la pregunta, los cristianos, ¿cómo deben utilizar internet? ¿Cómo? ¿Para bien o para mal? Obviamente para bien, obviamente, porque es el mundo incrédulo que usa internet. El mundo incrédulo es el que usa internet para mal. Nosotros no podemos hacer lo mismo. En el mundo incrédulo de la internet hay scratches por todas partes, pero eso lo hace el mundo, no los cristianos.
nosotros debemos guardar no solamente nuestro testimonio personal, sino principalmente el testimonio de Cristo. Él es el perfecto. Cristo es sin pecado y perfecto. Él está a la diestra de Dios Padre. Nosotros no. Nosotros, aunque vamos a guardar nuestro testimonio personal, de repente puede haber un error en nuestras vidas, puede haber un pecado. Pero nosotros debemos exaltar y poner siempre por alto al Señor Jesucristo como el único perfecto y sin pecado. Nosotros como cristianos, como el mundo cristiano, podemos entender perfectamente la caída de un líder en una iglesia local. Nosotros podemos entender eso y cómo se debe aplicar Mateo 18, 15 al 20. Se aplica si hay ciertos pecados de un líder o de cualquier cristiano en el mundo cristiano dentro de una iglesia local. Nosotros podemos entender eso y cómo se aplica Mateo 18, 15 al 20 públicamente dentro de la iglesia local, no al público mundano incrédulo. Entonces eso es tanto en el mundo real y físico de una iglesia local, y también si una iglesia decide exponer su iglesia local en el mundo de la internet, también debe seguir esa misma línea de disciplina dentro de una iglesia local y tener cuidado de no exponer a su iglesia local al mundo incrédulo, que no va a entender de esto. Entonces, la misma pregunta que hice antes: ¿de qué sirve la exposición del pecado personal de alguien a los que no conocen a Cristo? ¿De qué sirve? ¿De verdad cree alguien que el público incrédulo va a creer en Cristo después de escrachar el pecado de un pastor o de un simple cristiano? ¿De verdad cree en eso? Entonces, hablando del propósito que la iglesia tiene en este mundo, ya sea en el mundo físico y en el mundo de internet, el propósito es presentar y representar a Cristo como Señor y Salvador, presentar el mensaje de salvación, de reconciliar a los pecadores con Dios a través del Señor Jesús. Entendiendo esto, que es básico, nosotros somos solo instrumentos muy pero muy defectuosos, falibles, pecadores, pero pecadores ¿qué? Pecadores redimidos. Y si ahora alguien que ha nacido de nuevo de repente cae en pecado, ese pecado ya no tiene potestad para esclavizar al cristiano. El cristiano que ahora tiene el Espíritu Santo tiene el dominio para matar ese pecado, para vencer ese pecado en Cristo, y gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, antes de Cristo, nosotros éramos esclavos de cualquier pecado. Romanos capítulo 6, versos 17-18. Esto hay que entender también, porque estas son respuestas que tengo que dar, porque hay muchos que comentan que no quieren al pastor Steve Lawson y que están señalando con el dedo y no se sacan primero su viga y no se preocupan primero por el pecado de su pastor de su iglesia local. Ocúpese primero allí, comience por allí, si es que se congrega. La única diferencia entre el pecado de un creyente y el pecado de un incrédulo es que los cristianos han sido perdonados en Cristo Jesús. Así que quería hablar sobre esto y compartir con ustedes. Ayúdenme a responder, a aprender comentando debajo de este video. No se olvide de darle me gusta a este video, de compartir y de suscribirse a este canal. Saludos y bendiciones, y a continuar orando. Amén.